Saga Edmond presenta Tienes que contarlo, de José San Clemente, narrado por Jordi Llobet. Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen ser humano. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Ryszard Kapuscinski. El que controla el presente, controla el pasado. El que controla el pasado, controla el futuro. George Orwell, 1984. Capítulo 1. Barcelona, 14 de septiembre de 2011. Carlos Marín sintió repulsión y náuseas en el despacho del detective privado. Tuvo la sensación de haberse hundido en una ciénaga maloliente. Sabía a lo que se exponía cuando contrató a Luis Fernández para que siguiera a su mujer, pero se encontró fatal cuando éste le mostró las fotografías, satisfecho por exhibir un trabajo impecable. Introdujo el informe y las fotos en su maletín, y tras pagar los honorarios se fue sin mediar palabra, rechazando la mano que le tendía el detective Fernández. Carlos, que se enorgullecía de tenerlo todo controlado y planificado, era ahora una piltrafa humana que arrastraba taciturno los pies por la calle Floridablanca de Barcelona. Las imágenes de Mónica desnuda en manos de aquel hombre desconocido se le aparecían como en un carrusel sin fin. Sin embargo, pensó que no le diría nada a su mujer. Se repitió una y otra vez que ese incidente no podía afectar a su matrimonio. Debía convencerse de que se trataba solo de una aventura sin importancia. Lo mejor sería hablar con el amante de su mujer y plantearle las cosas sin rodeos. Si para éste también eran meros encuentros fugaces, por puro sexo, quizá podría arreglarlo con dinero y hacerle desaparecer en silencio. Sí, era una buena forma de afrontar el desagradable asunto. Recordó que el detective Fernández le había dicho que habían perdido el rastro de aquel hombre y que, si bien en las fotos aparecía su figura difuminada y no se le veía la cara, podrían intentar dar con él por otra módica cantidad. «Hemos hecho un buen trabajo, señor Marín», le comentó, «pero hay que reconocer que usted nos puso sobre la pista. Tiene muy buena intuición». No se podía enfrentar a un divorcio en aquellos momentos. Estaba a punto de vender su empresa a un consorcio americano y los contactos con el presidente de General Advertising los llevaba Mónica, quien había hecho una excelente labor que permitiría subir el precio de la transacción por encima de sus mejores expectativas. De hecho, esa noche cenaban en casa los dos matrimonios para cerrar la operación. Debía serenarse y adoptar alguna solución pactada con el amante casual de su mujer. Estaba acostumbrado a lidiar con casos delicados, pero ninguno que afectara a su intimidad. «¿Soy un buen negociador?», se dijo en voz alta en medio de la calle. Varios transeúntes giraron la cabeza hacia él. Le asaltó la duda. Quizá la relación con aquel amante era mucho más estrecha de lo que cabía pensar. ¿Y si Mónica estaba enamorada de aquel hombre? Ahora se le abrían los ojos. Aquellos viajes de fin de semana de Mónica a París y Londres para presentar campañas de publicidad a los clientes, debió de hacerlos acompañada de su amante. «Dios mío, ¿cómo he podido ser tan inocente?», pensó. Tenía que calmarse. En la escuela de negocios le habían enseñado que no se pueden tomar decisiones en caliente, y que nada es lo que parece, aunque haya pruebas concluyentes. Todo es susceptible de modificarse. A las cosas más obvias se les puede dar la vuelta como a un calcetín. Lo importante es la estrategia a seguir. No cambiar el rumbo si el que se emprende está claro. Pero el asunto que le tocaba resolver no lo había estudiado en la escuela de negocios. Aplicaría el método del caso para su propio asunto. «Valoremos», se dijo. «No puedo dejar cabos sueltos ni nada a la improvisación o al azar». Se sentó en la terraza de una cafetería y pidió un Glenrothes con hielo, como solía hacer en su despacho cuando debía tomar decisiones importantes. Reflexionó: «Estás más afectado de lo que deberías. Reconócelo. No le vas a decir nada a Mónica porque la venta se iría al carajo. Lo primero es destruir las fotos y anular las pruebas concluyentes para no incurrir en la tentación de exhibirlas en algún momento».
Sample complete. Ready to continue?